Ricardo Peralta, a quien saludo con mucho cariño, a quien tuve la oportunidad de saludar, de convivir con él hace unos días ahí en Casa Tlaxcala. Qué bonita está Casa Tlaxcala. Tienen que pasar a visitar Casa Tlaxcala ahí en San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, maestro? Contento de nueva cuenta, mi querido Vicente, de verte, y tienes toda la razón. Aquí Casa Tlaxcala, además de ser un lugar histórico, recuerden, les he platicado en otras ocasiones que aquí fue la casa de José Martí, ese gran prócer de la independencia de Cuba, y es un lugar espectacular. Es una casa que restauró el gobierno del estado de Tlaxcala un par de años a gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Ha sido una gobernadora histórica para ese estado maravilloso. Rescató este inmueble, que es precioso, se restauró, obviamente, con todos los elementos propios de la arquitectura y la conservación, por ejemplo, de las vigas que ven en alguna de estas fotografías, son las originales, son vigas que tienen más de 300 años, imagínense ustedes. Y bueno, pues recibimos una visita extraordinaria la semana pasada, que fue precisamente la visita de mi amigo Vicente Serrano, que tocó el tambor, visitó el lienzo de Tlaxcala, vio la muestra que tiene aquí el maestro César Menchaca, que es una muestra donde, además de la propia muestra como tal, valga la redundancia, en el fondo, detrás de ello, pues está el apoyo a más de 400 artesanos del arte wixárika que radican en la Ciudad de México. Tiene un taller donde ellos viven ahí y no se pone una mano de nadie que no sea de la población, de la comunidad, de lo que ellos conocen como la nación wixárika, que hay en varias partes del país, en Nayarit, en Jalisco, en Zacatecas, en Durango, en todo el país hay, y han puesto sus manos en estas esculturas que él sí hace, pero son decoradas solamente por manos wixárikas. Este dinero que él invierte en la producción de esa obra se va directamente a esta comunidad que vive aquí en la Ciudad de México. Son parte finalmente también de esa gran nación muy plural en todo el país, y es una forma de exponer lo que es nuestro país, lo que es México. México no solamente es una nación, como en este caso la nación wixárika, que ya lo refería yo, de varias entidades federativas, es mucho más que ello, y nos hemos dedicado precisamente a hablar de eso aquí en Casa Tlaxcala. Curiosamente, y qué bueno que tocaste el tema, creo, Vicente, mi participación va a hablar de otra cosa más, pero hoy vamos a presentar, aprovechando el anuncio y el espacio, a las 14 horas, están todos invitados, es San Ildefonso número 40, vamos a presentar una muestra nacional de todo el país, aprovechando, imagínense ustedes, tenemos aquí a una calle, el Fan Fest del Zócalo de la ciudad, millones de personas que pasan por esta calle de San Ildefonso. Estamos a un costado de prácticamente del Palacio Nacional. Vamos a tener una muestra nacional de todas las representaciones de los gobiernos aquí en la Ciudad de México. Precisamente es una muestra gastronómica, artística, cultural. Por cierto, qué bonita camisa, soy extra large. Sí, oye, ya te debo varias, ya te debo varias. Pues aquí los esperamos, mi querido Vicente, que puedan venir. Y fíjate que en este mismo entorno, con lo que estamos platicando, la celebración de esta fiesta extraordinaria que seguramente tú, como yo, como millones de mexicanos, ayer platicaba con mi familia, compensar que lo que estamos viendo en la televisión lo están viendo 140 millones, 150, 170, 180 millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque si son 140 millones de mexicanos los que vivimos en el territorio nacional y por lo menos otros 40 fuera del país, entre ellos en la Unión Americana, en los Estados Unidos, imagínate escuchar, pensemos, a 160 millones de mexicanos al mismo tiempo gritar ¡gol! La emoción, la pasión para los que les gusta, no les gusta el fútbol, lo que sea, estos partidos todo el mundo los ve y quiere ser partícipe
de todo lo que hemos vivido como país. Muy a pesar de los malos augurios, de los malos deseos, de los anhelos de los apátridas, de la derecha, que tenían una planificación aquí en el centro de la Ciudad de México, pero gozaban con la posibilidad de impedir que el Mundial se celebrara, que la gente no pudiera llegar al Estadio Azteca, que la gente no pudiera estar en el Zócalo, que la gente no pudiera estar en el Ángel. Pero no hay forma de parar a la gente cuando existe pasión. No hay forma de impedir que la gente proyecte sus deseos, sus anhelos, cuando estos anhelos tienen que ver con nuestro país, con las causas más nobles de nuestro país. Y quiero dedicar precisamente parte de mi participación contigo, querido Vicente, y con el auditorio muy amplio de Sin Censura, precisamente con una reflexión. A pesar de las expresiones que hemos platicado aquí, que tienen el derecho de hacerla quien sea en este país libre, la libertad de expresión, cualquier persona puede hacerlo. Sin embargo, se pudiera dar una libertad de expresión como se da en nuestro país, una libertad de prensa como se da en nuestro país, sin la necesidad de pedir alguna autorización. Claro, cualquier persona se puede expresar en el país. Incluso como deporte nacional se expresan diciendo mentiras, salen al radio, a la televisión, a las columnas periodísticas a decir mentiras. ¿Por qué sí se puede? Porque hay un estado de gobernabilidad, porque existe la gobernanza. Y para que eso ocurra, se necesita también uno de los elementos de la gobernabilidad, que es la seguridad. Si no existiera esta seguridad, y tampoco vamos a hablar de escenarios ficciosos, no vamos a hablar de fantasías, estamos hablando de realidades. Hay lugares de la Ciudad de México, de Nuevo León, de Veracruz, de cualquier entidad federativa, que sin duda hay lugares donde la presencia de la delincuencia es mucho más importante que en otros. Pero eso no significa que vivamos ni supeditados ni bajo la tutela de ningún grupo delincuencial. Eso es totalmente falso. Y puedo afirmar que los resultados que ha dado el secretario Omar García Harfuch son los mejores de los últimos 30 años. No lo digo porque en lo personal él me caiga muy bien, no lo digo porque lo admire, no lo digo porque lo aprecio, no lo digo por una condición ideológica o partidista, lo digo porque ahí están los números. Fíjense, cuando yo tuve la oportunidad de participar, lo primero que haces en las mañanas pues es precisamente ver los números, las mediciones, ver que esos números, por las decisiones que se toman día a día, puedan decrecer, porque ese es finalmente el resultado de un buen ejercicio de un servidor público. En la trinchera donde una persona está, si tu responsabilidad es la gobernabilidad, pues tratas que efectivamente esa gobernabilidad y todo lo que significa no solamente esté vigente, sino que permita que todos los entes de gobierno y que la gente pueda realizar sus actividades de manera natural. En materia de seguridad es complejo, porque la percepción de seguridad no solamente es ver un policía en la calle, no solamente es ver alumbrado público, no solamente es que no asalten a la gente en la calle, que no se metan a robar a una casa, a un negocio, que no te lleguen a extorsionar, sino que también se perciba que además de esa seguridad no hay impunidad, no hay corrupción y que esos índices van bajando en todos los ámbitos y en todos los ramos y en todos los tipos penales, pero particularmente en uno de ellos
que es el que encabeza la parte jerárquica de los bienes jurídicos tutelados, que en este caso es la vida. Y me refiero a los homicidios dolosos. Eso está en la cúspide. Es un bien jurídico tutelado por la norma, insisto, que es la vida. Y cuando los homicidios, es decir, las personas que pierden la vida, pero particularmente los homicidios dolosos, tienen un decremento de casi el 50%, en tan poco tiempo, me atrevo a decir, insisto, no por todo lo que ya dije, que son los mejores resultados de por lo menos los últimos 30 años en nuestro país. Y esto, evidentemente, tiene una condición benéfica para la inhibición del resto de delitos. Si bajan los índices de homicidios dolosos, por ende, el resto de delitos también. ¿Por qué? Porque cuando hay violencia en la comisión de los delitos, la causa más grave, evidentemente, es el homicidio. Pero significa entonces que la comisión de los otros delitos, que también están vigentes, pero que van a la baja, tienen que ver con un ejercicio integral, con un ejercicio armónico, que ¿quién creen que lo encabeza? Pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto habla de un liderazgo, esto habla de una organización, esto habla de una instrucción. El secretario de Seguridad, él mismo lo dice, es por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y esta relación de trabajo viene desde que la jefa de gobierno entonces, la doctora Claudia Sheinbaum, tuvo a bien hacer que Omar García Harfuch demostrara sus capacidades profesionales, un hombre íntegro que dio resultados inmejorables en la Ciudad de México. Una vez que gana la presidencia de la República, lo integra a su gabinete y ustedes estarán de acuerdo conmigo, es el servidor público más eficiente de todo el gabinete. Los resultados ahí están. Imagínense ustedes lograr que a nivel nacional, por entidad federativa, como resultado de una serie de políticas integrales, baje esta incidencia delictiva, parece cosa fácil. No puedo dejar de mencionar que esto se hace con la colaboración muy importante de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, pero, como todo, requiere un liderazgo. El liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, evidentemente del secretario Omar García Harfuch, y los secretarios de seguridad de los estados, los encargados de las distintas zonas navales, militares, de las regiones navales, militares también, y evidentemente de los mandos de la Guardia Nacional a nivel nacional, que a su vez bajan las instrucciones hacia nuestros muy queridos marinos, soldados del Ejército Nacional y el resto de policías que hay casos de ejemplos extraordinarios de trabajo conjunto, de coordinación, y esto tiene que ver con esto que sí hay que decirlo. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy mezclando el Mundial de Fútbol con las expresiones y con esto? Porque si no existiera esta coordinación que lleva desde que comenzó la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la organización del propio Mundial de Fútbol en México, donde ha habido cero incidentes que, insisto, la derecha mexicana intentaba boicotear, que ha utilizado las movilizaciones sociales, ha patrocinado las movilizaciones sociales, queriendo que fracasara la fiesta que más quieren los mexicanos, que es la fiesta de fútbol. Son acciones contra la nación, son acciones contra México, contra nosotros, que sí nos divierte, que sí nos gusta. Eso sí, van de manera a los partidos de fútbol, van a tomarse fotografías, a presumir que tienen no solamente los recursos para poder pagar esos boletos que la mayoría de los mexicanos no podemos pagar en los palcos o en donde sea, y la suben como si fueran personajes que se dedican a la artisteada o que son
empresarios que tienen la capacidad de hacerlo, gente que ha ahorrado seguramente por mucho tiempo para pagar un boleto con ese costo. Así de claro, van, se toman las fotos, pero por otro lado están buscando que estas condiciones afecten al país. Obviamente en la lógica de perjudicar al gobierno, pero en el fondo es perjudicar al país. Por eso esta reflexión, querido Vicente, es el reconocimiento al secretario, que la gente sepa que ha sido un hombre que ha dado estos resultados y se convierte en el gran pacificador de México, Omar García Harfuch. Y esta condición de convertirse en el gran pacificador se tiene que hablar, porque hay que reconocerle honor a quien honor merece, querido Vicente. Y para mí, Omar García Harfuch se convierte en el funcionario más eficiente, más eficaz, más sencillo, más amable, y que seguramente el futuro le tiene también sorpresas que el pueblo de México les sabrá reconocer. En principio hay que hacerlo desde ahora, porque incluso el Mundial de Fútbol, gracias al entusiasmo, al liderazgo, a la valentía, a la inteligencia de la presidenta, supo tener en funcionarios como Omar García Harfuch, que lo convierte en el gran pacificador de México, que es un anhelo que todos queremos que suceda y que hoy está sucediendo gracias a esta gran labor, querido Vicente. Sé que de eso escribes tu columna, maestro Ricardo Peralta, pero déjame también decir que con elegancia le has tapado, perdón por la expresión, el hocico a muchos que, como ya no les funcionó esto de lo del mundial y que le apostaban a que le fuera mal a México en torno al mundial, ahora empiezan a escarbar nuevamente en temas viejos, ¿no? Y ya vi que Mario Di Constanzo, un hombre de espíritu chueco, torcido, malo, ya empieza hasta tu nombre, ya que estás temblando por las investigaciones y no sé qué tantas cosas dice. ¿Algún comentario sobre esto? Porque hay que recordar que no solamente fue subsecretario de Gobernación, el maestro Ricardo Peralta en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, antes de ser subsecretario de Gobernación, fue director de aduanas. Y dicen como ahí viene el lobo, ¿no? Ah, mira, Ceci me rescató precisamente el tuit de Mario Di Constanzo, ¿no? Que ahí vienen contra los exdirectores de aduanas como tú, como Horacio Duarte, secretario de gobierno en el Estado de México, con la maestra Delfina Gómez, contra un, entre comillas, pariente de AMLO, Marín Mollinedo, que busca ser también allá candidato, creo que en Quintana Roo. No, no, no. Estos, yo digo que tiran muchos chicles a la pared a ver cuál pega. Y mi querido Ricardo Peralta, en su momento le respondiste a Federico Dorin. ¿Algo que responderle a este personaje? Pues mira, bien lo dices. Hay que tomar en consideración de quién vienen las notas. Por ahí ha habido muchos personajes que han hablado de mí sin duda, y la verdad trato dentro de lo posible de ignorarlos porque no lo merecen. Yo creo que la fuente que ellos siempre persiguen que pueda ser replicada tiene que ver con la ausencia total de argumentaciones y de noticias que dar. Yo fui hace 7 años y medio titular de las aduanas y solamente 6 meses. Después me sucedió Ricardo Agüed y estuvo un año, ahora secretario de gobierno en Veracruz. Luego Horacio Duarte otros 2 años, secretario general de gobierno del Estado de México. Y así sucesivamente, no recuerdo si fueron en total 5 o 6 titulares en esas administraciones. No tienen de qué hablar la vocería de la oposición, los cabilderos de la derecha estadounidense. Y yo creo que el señor Mario Di Constanzo, o como se llame, Mario Di Constanzo, pues yo creo que ha de estar muy aburrido, me imagino que en su casa, postrado en una silla, debe de estar sumamente aburrido. Y mi mamá decía
que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Cuando no hay nada que hacer, cuando no tienes un objetivo de vida, pues buscas en los demás querer posicionar una narrativa, además de refrito, que han dicho unos y otros y otros y otros, en una lógica de Joseph Goebbels, ¿no? De repetir muchas veces una mentira hasta que se haga verdad, pues se seguirá diciendo y seguirá siendo una condición de ficción, como los personajes de ficción, como los personajes de Disney, son personajes como el jorobado de Notre Dame, son que inventan los escritores de Disney, unos que hacen realidad, otros que no. No estoy haciendo ahí ninguna metáfora ni paralelismo, pero son como personajes de ficción. ¿Qué hay que hacer? Pues ignorarlos. Son señores y señoras que viven de la vida de los demás. Hay que seguirlos ignorando, hay que divertirnos. Jamás he visto un programa de ellos. Vaya, el señor, si lo veo en la calle ni lo reconozco. Ahora veo ahí su fotografía, pero me costaba trabajo hasta de mencionar su nombre. No sé ni quién fue ni qué hizo. Ahora lo que sabemos es que son escritores de ficción. La presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues yo tranquilo. Estaré muy tranquilo porque sé perfectamente bien cuál ha sido mi conducta y hay que vivir en el presente, mi querido, ayudar a la gente, sin duda combatir lamentos que vimos, la del presidente López Obrador, donde por cierto él trabajó, y aquí me está llegando un mensaje, donde él, si algo tuvo en algún momento fue gracias a que lo tomaron en cuenta en su momento y se quedaron enojados, la gente debe de conocer todo eso. Cuando estas personas trabajaron con los gobiernos, ¿qué pasó después? Pues traicionaron, se fueron a la oposición, al PRIAN, y siguen soñando que algún día regresarán a gobernar. Es como el caso de Acosta Naranjo y del partido este que tampoco ya recuerdo cómo se llama, del PRD, pues todos vienen de ahí, no les dieron atención en los gobiernos del presidente López Obrador y mucho menos ahora de la presidenta, y se quedaron con el corazón roto, sin poder avanzar en lo político, que es lo único que han hecho, vivir del erario, vivir del presupuesto, y pues ahora quieren seguir intentándolo, pero sus tiempos terminaron. Hoy están tan obsoletos como sus ideas, como sus narrativas, y por eso tienen que inventar y refritear una y otra vez, mi querido Vicente Serrano. Así que hay que ignorarlos, amigos, no hay que hacerles caso y hasta reírnos. Son una vacilada, ver a Típica, a Libertad, todo eso son una vacilada, es como, les decía yo, es como estar viendo una catarsis de loquitos reunidos contando mentiras. Pues es de vacilada, de verdad, son cómicos involuntarios y hay que tratarlos como tal. En algunos casos son casos patológicos y hay que tratarlos con respeto, porque una persona que tiene algún padecimiento mental, hay que respetarlos, esa es otra cosa. Pero en caso de estos, pues son comediantes involuntarios, hay que ignorarnos, reírnos y pues alguna condición les hemos de dar importancia que después de tantos años siguen hablando de nosotros. Así que hay que seguirlos ignorando nosotros mientras a trabajar y a seguir construyendo este país que es de todos nosotros, mi querido Vicente. Tus redes sociales, maestro, tus columnas, ¿dónde, cómo, cuándo, dónde? Sobre todo, mi querido Ricardo Peralta, ¿por qué no cerramos con esa información para la audiencia de Sin Censura? Con mucho gusto. Los lunes les pido que nos lean en mi columna del Excelsior, los miércoles en la columna del Heraldo, los viernes o sábados, a veces sale los sábados, en la columna del Sol de México, y los martes también en El Soberano. Y mis redes sociales en Facebook y en Instagram, Ricardo Peralta Saucedo, en la red ex, Ricard-Peralta, y aquí los esperamos en Sin Censura todos los miércoles con Vicente Serrano. No dejen de vernos, no dejen de opinar. Muchas gracias por sus comentarios que son muy generosos y muy cariñosos para mí.
Y por aquí nos estamos viendo, querido Vicente, y si pueden venir hoy. Allá, allá nos vemos en Casa Tlaxcala. Muchas gracias a la brevedad. Casa Por alguna razón se está Tlaxcala. cortando un poco la transmisión. Le ofrezco una disculpa al maestro Ricardo Peralta. Bueno, tenemos problemas con la